Bueno, vamos a comenzar la lectura bíblica del día de hoy. Gracias a Dios por su palabra. ¿Lista, Dana? Ok. Nos quedamos en Lucas 19 y vamos a leer del 45 al 48 y el tema es purificación del templo. Y dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Bueno, aquí está hablando que Jesús ya había entrado a Jerusalén, ¿verdad? Sí. Eso lo vimos en el capítulo anterior. Y ya que estaba ahí en Jerusalén, entonces entró al templo. Y ahí cuando vio que todos estaban, hemos visto eso en las películas, ¿verdad? Esa escena. Cuando Jesús entra al templo y ve que están todos ahí vendiendo cosas. Pero ¿qué es lo que vendían en el templo? ¿Tú sabes? Animales, ¿no? Es como que vendían los animales que usaban porque antes del sacrificio de Jesús, Mataban corderitos. ajá, las palomitas, todo eso lo Pero más los ofrecían corderos porque para el perdón de los pecados, la expiación de creo los que pecados. decía que los corderitos. Los corderitos y todo eso, ahí mismo lo vendían en el templo, pero no sé qué más cosas vendían. Hay que checar también las concordancias, porque también viene aquí, en los 4 evangelios nos está hablando de este evento, de la purificación del templo. O sea, Jesús purificó el templo, pero ¿cómo lo purificó? Corriendo a todos de ahí, porque dice que les dijo, o sea, vio que todos estaban vendiendo y cómo lo purificó, quitando toda esa vendimia y corriéndolos de ahí, y diciéndoles, bueno, no sé si los corrió, tampoco quiero hablar de más, ¿verdad? Porque no hay que poner palabras de más ni de menos. Es un ejemplo. Sino es de que Jesús les dijo que no, ¿verdad? Porque aquí les dijo, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero les dijo, todo. sí, pero fíjate cómo les dijo, escrito está. O sea, que estaba escrito ya en la palabra de Dios que no iba a ser su casa, o sea, cueva de ladrones, sino iba a ser casa de oración. ¿Para qué es una iglesia? ¿Para qué es el templo? Para orar, para aprender de Dios. Para orar, para ir a escuchar la palabra de Dios. Para compartir. Ahora, ¿dónde estaba escrita esta palabra? En los pergaminos. En los pergaminos. Que era la Biblia de ese entonces. Exactamente. ¿Y en cuál pergamino? Mira, aquí está. En el libro de Isaías, capítulo 56. Y es en el versículo 7, dice, vamos a leerlo. Esto es de lo que Jesús hablaba, que dijo, escrito está. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque en mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fíjate, para todos los pueblos, ahí también nosotros vamos incluidos, ¿verdad? Pero aquí ya estaba profetizando y estaba diciendo Jehová que su casa es sagrada, o sea que ahí era donde iban a estar sus holocaustos y todo, mas nunca dijo el Señor que ahí se pusieran a vender nada. Entonces hay que reflexionar en esta palabra y con cuidado y con mucho respeto y sin criticar a nadie ni nada. Solamente hay que ver las cosas como realmente Jehová las quiere, y Jesucristo nos está enseñando que el Padre dice. O sea, el templo es una casa de oración, o sea, no es para vender cosas. Y a veces en las mismas iglesias todavía, hasta este día, esta palabra que, como Jesús dijo, escrito está, en esta palabra de Isaías, esta palabra no se está respetando, no se está llevando a cabo.
o sea, se vende a veces de todo, hasta comida y todo. Bueno, digo, no es criticar, sino es meditar en que si estamos obedeciendo. Bueno, algunas veces lo hacen para recaudar fondos para la iglesia. Sí, pero ahí no debe de ser la venta. A lo mejor pueden vender afuera, pero no, Dios no quiere que vayan a la iglesia a comprar cosas ni a vender cosas. Quiere que vayamos a orar y quiere que vayamos a aprender de la palabra. Es exclusiva el templo para la oración. Pero, o sea, es y como para que la a palabra veces escuchar. como cuando hacen como que convivios o así, cosas, pero que te piden, yo siento que, Sí. que es para eso. Bueno, para pero una recaudar cosa es que fondos. convivamos y que cada quien lleve algo de comer, porque sí hemos No, hecho pero, convivios en las iglesias. Pero a veces, o sea, piden dinero por eso, para Sí, pero no recaudar nos fondos. están vendiendo algo, sino que estamos comprando algo para convivir. Pero otra cosa es tener una vendimia ahí en el templo. Esto es, o sea, por eso te digo que hay que reflexionar en la Biblia, en lo que Jesús está diciendo. Simplemente él entró, vio la vendimia y dijo, no, o sea, no pueden tener esto aquí. Entonces, mira, vamos un poquito a ver los otros evangelios, a ver si nos habla un poquito más, porque en las películas vemos que Jesús les voltea las mesas y se enoja y con justa razón y hasta grita y todo esto, pero vamos a ver si lo que viene en las películas es lo que viene en la palabra de Dios. Siempre hay que corroborar, ¿verdad? Que sea lo mismo. Mira, aquí está la concordancia. Estamos en Mateo 21 en el versículo 12. Fíjate cómo dice aquí, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían, o sea, sí los corrió, los echó para afuera a todos. Y dice, a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. O sea, sí les tumbó todo su mercado que tenían ahí. O sea, no es un mercado el templo. Entonces dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué cueva de ladrones? Porque están robando dinero, o sea, porque están robando lo que es de Dios para ellos ganar dinero. Sí, porque están robando. Y fíjate, y no necesariamente ocupan una mesa con cositas ahí para vender o con cosas porque estaban vendiendo las palomas. Y a lo mejor Dios les pedía un sacrificio de una paloma y ahí mismo la vendían, porque acá acuérdate que en la ley, en Levítico, Deuteronomio, todo eso, no me acuerdo en qué libros, pero ahí viene la ley que Moisés dijo, es que Jehová dice que van a sacrificar para ciertas cosas, ¿verdad? Antes de Cristo, y ahí vendían los mismos animalitos para sacrificar, pero a lo mejor Dios no quería que los obtuvieran de esa manera. Tal vez él quería que ellos, o sea, fuera uno de ellos, algo así. A lo mejor que buscaran ellos Sí. mismos los animales con algún propósito, ¿verdad? Que ellos batallaran. Bueno, sí, pero lo que iba a decir es que, o sea, todavía hasta este día se convierten los templos a veces en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque ya a veces se habla de otras cosas que no son el evangelio de Dios y de Jesús. A veces están como, mira, cuando pactan, ¿has escuchado estos pactos que dicen pacte con Dios? Y Dios no dijo, venga a pactar conmigo y deme dinero para que yo le haga un milagro. O sea, Dios no dijo eso, les voy a hacer un milagro cuando pacten y me den dinero. Eso es ser cueva de ladrones, hacer cueva de ladrones la casa de Dios. O sea, pedir dinero a cambio de un milagro de Dios, eso es ser un ladrón. Y Dios dice en su palabra, es un pecado robar para empezar. Un ladrón está robando. Y en Éxodo 20, que vienen todos los mandamientos, dice que no debemos de robar. Y están robando al pueblo de Dios y están robándole, o sea, pues a Dios en este caso, no que le estén robando a Dios, pero lo están manchando, como te digo, el ministerio, sí, o sea, Dios no puede ser burlado. Bueno, entonces vamos a regresar aquí a
a San Lucas, donde estábamos, para terminar este capítulo, este tema, y en el versículo 47 dice: enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Pues claro, no les convenía a ellos que Jesús no les estaba permitiendo y les estaba sacando la verdad con la palabra de Dios, y les estaba diciendo: no puedes estar lucrando con el evangelio o con la palabra de Dios, ¿verdad? No puedes estar haciendo esto. Y claro que pues los principales de ahí del templo, que eran los sacerdotes y todos ellos, los escribas y todo, ¿por qué lo permitían si se supone que ellos, mejor que los demás, conocían la palabra de Dios y conocían que no se debería de hacer que no eso? se vayan. Pero entonces, Mandarles sí. para quedar bien. No sé. Y es como en todos los tiempos se ha dado, ahorita todavía se da. Por eso hay que leer la Biblia, para que no te digan algo y tú creas: pues es que dice el pastor, dice el hermano, dice el cura, dice el sacerdote. Pero ¿qué dice Dios? Eso es lo que debemos de conocer. Entonces, pues querían matarlo a Jesús. Y dice versículo 48, dice: y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. O sea, qué bonito ha de haber sido escuchar a Jesús ahí en vivo, ¿verdad? O sea, todos estaban atentos a su palabra, a su voz, con autoridad y con verdad y con amor, que él le predicaba al pueblo, porque pues al final de cuentas es su pueblo al que él fue a salvar, y que gracias a Dios nosotros los gentiles pues ya también alcanzamos esa salvación, porque pues Dios diseñó el plan para que también nosotros entráramos ahí como un injerto, dice la palabra, ¿verdad? Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que fijarnos bien lo que estamos escuchando muchas veces en las iglesias, pero sobre todo buscar al Señor porque Él es bueno y Él nos ama, y por lo que Él nos enseña en su palabra, por todo lo espiritual, y no movernos por otras cosas como cosas materiales y esas cosas, porque al final de cuentas nadie nos vamos a llevar nada, ¿verdad? O sea, todo debe de ser en el espíritu y en verdad, como dijo Jesús, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Y otra cosa también, si tú ves que en un templo están haciendo ese tipo de cosas, pues ya sabes que a Jehová no le agrada, a Jesús no le agrada, y que pues no, mejor debes de ir a una congregación donde veas que pues se apeguen más a la palabra, ¿verdad? Y bueno, ¿quieres preguntar algo? ¿Tienes dudas? ¿No quieres agregar algo? Bueno, entonces ya nos quedamos aquí y mañana vamos al capítulo 20. Bueno, pues gracias a Dios por esta palabra, en el nombre de Jesús. Vamos a seguirla meditando y pues bueno, ya es todo hasta aquí.